Bueno, chicos, vamos a seguir un poco entonces. Ahora vamos a seguir con el dictado del curso. Vamos a cambiar, vamos a dejar los hongos. Vamos a pasar a ver la parte de bacterias y fitoplasmas. Guille, ¿se ve entera la pantalla? Sí, Jorge. Bueno, vamos a ver ahora la parte de procariontes fitopatógenos. Vamos a cambiar del grupo de microorganismos patógenos que pueden atacar las plantas, y dentro de los procariontes fitopatógenos vamos a considerar, se llaman procariontes porque entran acá tanto bacterias como fitoplasmas. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno. La mayoría de las procariontes de las bacterias en general son benéficas, ayudan al ser humano a producir descomposición de restos de materia orgánica. Aunque hay, si nosotros miramos las bacterias como grupo patogénico, desde el punto de vista de la salud humana, vamos a tener un grupo de patógenos que van a causar enfermedad tanto en el hombre como en los animales. Vamos a tener que van a causar enfermedad y van a constituir un grupo de patógenos. Y en el caso de las plantas también vamos a tener géneros fitopatógenos de procariontes, bacterias y fitoplasmas, pero son los menos comparado con la cantidad de géneros bacterianos que existen. Lo que pasa es que nos llaman la atención porque son justamente los grupos que van a causar enfermedad. Entonces, si nosotros vemos cuál es la importancia los de bacterias o de procariontes como agentes causales de la enfermedad en el hombre de los animales y en las plantas, ocupan las bacterias distintas posiciones. En los animales son la primer causa. Los procariontes tienen mayor importancia que los virus. Y lo último, el último grupo de producción de enfermedades en el animal, incluyendo al hombre, son los hongos. Entonces acá tenemos como procariontes importantes el agente causal del ARDS, que es Bacillus anthracis, el agente causal de la tuberculosis, que es Mycobacterium tuberculosis, el de la fiebre tifoidea, que es Salmonella typhi, el de la neumonía, que es Streptococcus pneumonia, Clostridium botulinum, que causa el botulismo, Clostridium tetani, que causa tétanos. Ese sería en el caso de los animales. Y en el caso de los vegetales, como vimos recién, como hemos venido viendo y les dije en la primera clase, el primer grupo de agente causal de enfermedad van a ser los hongos, y luego el segundo puesto a veces generalmente son los virus, y se pelea este segundo puesto con los procariontes. Entonces, ese sería el orden en importancia como agentes causales de enfermedad en animales y en vegetales. A procariontes importantes en los vegetales tenemos el agente de la marchitez, del marchitamiento bacteriano de las solanáceas, que se llama Ralstonia solanacearum. Tenemos agentes causales de manchas como Pseudomonas syringae, agente causal de la galla de corona o tumores en raíz y cuello, Agrobacterium tumefaciens, y agentes causales de manchas foliares también, Xanthomonas campestris. En la figura de acá de la derecha, lo que les estoy poniendo es una célula vegetal para que veamos los tamaños relativos. Si esto es una célula parenquimática, podemos ver el tamaño relativo de la célula con los grupos de patógenos que los pueden afectar. Uno de ellos son las hifas de los hongos, o sea que serían bastante grandes. Después tenemos los procariontes, las bacterias, y luego tendríamos los molicutes, que es lo que nosotros llamamos fitoplasmas, que tienen menor tamaño aún que la bacteria, y después vendrían todos lo que son los virus,
y fíjense el tamaño de lo que es un nematodo. Entonces, este es el tamaño relativo como para que nos demos cuenta. Hasta acá, bueno, y acá chiquitito que la bacteria, los protozoarios. Entonces, hasta las bacterias es la resolución del microscopio óptico. Podríamos ver en detalle nematodos, hongos y, si se quiere, bacterias, y ya necesitaríamos recurrir al microscopio electrónico para poder ver molicutes y en detalle molicutes, virus y, si se quiere, también protozoarios en algunos casos. Eso sería importancia de la enfermedad y el tamaño relativo. Bueno, y hay patógenos, hay procariontes que pueden atacar a ambos. Es muy puntual y sobre todo ocurre en personas que están inmunodeprimidas, que es el caso de Pseudomonas policolor, que causan enfermedad en tabaco, la necrosis del tabaco, y en el hombre produce una enfermedad que se llama pus azul. Pero normalmente los patógenos, los géneros bacterianos que afectan a las plantas, las especies bacterianas que afectan a las plantas no afectan al hombre o a los animales. Bueno, nosotros decimos procariontes. ¿Cuáles son las características comunes de las bacterias y los fitoplasmas? Son todos organismos unicelulares que tienen una composición química parecida a la de los eucariontes, pero no hay una membrana que separe los orgánulos internos y no poseen carioteca. Esa es la principal característica. El material genético está dado por un cromosoma, un genóforo circular que tiene ADN de doble cadena, que está unido covalentemente. Y pueden tener una porción de ADN extracromosómico, o sea que no hace el cromosoma, al genóforo circular, al cromosoma del bacteriano, sino que pueden tener una porción extracromosómica de ADN que se constituye en un plásmido, en donde, por ejemplo, pueden haber factores de virulencia o factores que sirven para dar la variabilidad genética. Ese plásmido tiene la capacidad de ser transmitido de una célula a la otra o de la célula al hospedero, y eso es que pueden poseer uno o más plásmidos. Y la otra característica es que se multiplican por fisión binaria transversal. Entonces, dentro de los procariontes fitopatógenos, yo venía diciéndoles que tenemos las bacterias y los fitoplasmas. Y a su vez, las bacterias podemos encontrar dentro de bacterias a las bacterias verdaderas y las bacterias fastidiosas. Las bacterias verdaderas son aquellos procariontes que tienen una pared celular rígida de superficie lisa, que poseen o no, pueden estar flageladas o no las células, y tienen un tamaño entre medio micrón a 1 micrón de diámetro y 1 a 3 micrones de largo. Son en general los más grandes. Pueden afectar cualquier parte de la planta, pueden penetrar a los hospederos a través de aberturas naturales o por heridas espontáneamente, por ellas mismas pueden llegar al hospedero y pueden penetrarlo a través de heridas o estomas, y de heridas o aberturas naturales como los estomas, hidatos, etcétera. Y la otra característica de las bacterias verdaderas es que pueden ser cultivadas en medios tradicionales de cultivo. Medios de cultivo de rutina, por ejemplo, agar papaglucosado, agar nutritivo, son medios simples que se pueden formular en un laboratorio de fitopatología sin complejidad. Entonces, tenemos acá lo que es la célula bacteriana. Podíamos agarrar y podíamos decir que tenemos una pared celular, que es lo que está de celeste. Por afuera puede haber una cápsula que proteja, y por adentro está la membrana celular, que puede tener ciertas evaginaciones que le llamamos fimbrias. Después podemos tener
todo el material genético que se llama, esto sería lo que es el genóforo, que es el genóforo circular, y luego tenemos los plásmidos, que son pedacitos de ADN extracromosoma, los mesosomas, que son invaginaciones de la membrana hacia la perna, los ribosomas, que es donde se produce la parte de las proteínas, los aminoácidos de las proteínas, y después tenemos este apéndice, que es el flagelo, que sirve para darle la movilidad a la bacteria. Luego tenemos las bacterias fastidiosas, en donde tenemos que estas bacterias tienen una pared celular que no es rígida, tienen superficie ondulada, nunca tienen flagelos, no poseen flagelos, son más pequeñas que las bacterias verdaderas, tienen entre 0,2 a 0,5 micrones de diámetro, hasta medio micrón de diámetro, y pueden tener entre 1 y 4 micrones de largos. Y lo importante es que están restringidas a los tejidos vasculares. Atacan y están en xilema o en floema. La otra característica es que son cultivables, pero ya se necesitan medios nutritivos complejos y no pueden penetrar espontáneamente al hospedero, o sea que no entran solas por aberturas naturales ni por heridas, sino que tienen la necesidad de ser vectadas, están asociadas a algún insecto de tipo generalmente picador, como los homópteros en el caso de los áfidos o los hemípteros en el caso de las chicharritas. Acá tenemos esto, que lo que es, fíjense, esto es la sección de un haz vascular, en donde acá podemos ver este haz vascular, luz del haz vascular está taponado por estas bacterias, o sea que acá tienen lo que sería la traqueobacteriosis, en donde si nosotros empezamos a aumentar, podemos ver estas bacterias que tienen forma alargada, forma de bacilo, están acumuladas en este haz vascular y que están formando parte de esta traqueobacteriosis. Acá lo que podemos empezar a ver es que estas bacterias empiezan a marcarse ahí las tabiques y van a producir lo que es la fisión binaria, que es la forma que tienen de dividirse. Y finalmente, el otro grupo que comparte los procariontes fitopatógenos, que son los fitoplasmas, que directamente no poseen pared celular. Entonces, acuérdense que en estos microorganismos unicelulares, la pared celular es lo que da la forma. En el caso de las bacterias verdaderas o las bacterias fastidiosas, vamos a tener formas alargadas. Generalmente las fitobacterias, las bacterias fitopatógenas, sean verdaderas o sean fastidiosas, tienen forma de bacilo, generalmente. Acá, al no poseer pared celular, estos microorganismos van a ser pleomórficos. Lo que tienen en contacto directo con el medio exterior es una membrana celular lipídica trilaminar. Al no tener pared, los hace pleomórficos. Quieren decir que pueden tener variadas formas. Son los más chiquititos, tienen un diámetro entre 200 a 800 nanómetros, o sea, 0,2 a 0,8 micrones. Y como está tan expuesta la membrana lipídica trilaminar, son muy sensibles a cambios osmóticos y de pH que tenga el medio. Entonces necesitan un hábitat que esté balanceado en cuanto a pH y a osmosis, a que esté regulada este aspecto. Entonces lo vamos a encontrar en el floema de las plantas infectadas. Estos fitoplasmas afectan el floema. Son muy sensibles a antibióticos como la tetraciklina y generalmente no se pueden cultivar in vitro. Digo generalmente porque hay algunos fitoplasmas, en el caso de los animales se llaman micoplasmas, se pueden cultivar en medios de cultivo muy sofisticados que tienen que tener componentes como suero de sangre de caballo
o cuestiones ya muy puntuales que generalmente pueden llegar a dar unas colonias que tienen forma, miren acá la foto, se llaman colonias en forma de huevo frito porque tienen el borde blanco y el centro amarillo. Pero esto que yo les estoy mostrando, que parece terriblemente grande, este diámetro no supera los 2 milímetros o 3 milímetros. Son colonias muy pequeñitas. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que generalmente no se pueden cultivar. Aquellos que son cultivables necesitan medios de cultivo muy específicos y cuando se cultivan y se pueden llegar a expresar en medios de cultivo tan específicos, dan colonias que tienen aspecto de huevo frito. Y son parásitos facultativos e intracelulares. Y como era en el caso de las bacterias fastidiosas, no pueden penetrar espontáneamente, tienen que ser vectados hasta el floema de las plantas. Acá tenemos unas dos fotos, vamos a mirar la de la derecha. Esto serían las células del floema. Acá estaría la laminilla media, esto que está acá en color gris, y esto sería la pared celular de un tubo criboso del floema. Y acá está todo colonizado, fíjense, por estas fitoplasmas que generalmente pueden tener forma diversa, generalmente son redondos, son esféricos, y si no pueden ser achatados, dependiendo de la membrana como se ubica. La luz de esta célula es solamente este pedazo que se ve acá. Entonces fíjense cómo también se produce taponamiento. En este otro tubo tenemos acá tenemos empezando a multiplicarse, y que está totalmente congestionado. En esta otra foto que saqué, chicos, esto es al microscopio electrónico. Acá podemos ver que este tubo está ocupado, está colonizado por estos fitoplasmas que están. Bueno, habiendo visto esto, que ya entonces sabemos por qué no digo bacterias o bacteriología o bacterias fitopatógenas, sino que es un grupo un poco más amplio, que en general se llaman procariontes. Yo necesito saber, ustedes a la vez creo que ahora están cursando microbiología, entonces todo lo que vean de bacteriología es aplicable, lo que ven de microbiología acá a la fitopatología, pero ahora yo tengo la necesidad de poder establecer criterios que me permitan identificar y caracterizar estos procariontes fitopatógenos. Entonces yo puedo recurrir ante determinada enfermedad bacteriana, puedo recurrir a aspectos para poder identificar y caracterizar el procarionte que está causando la enfermedad. Yo puedo recurrir a aspectos morfológicos, bioquímicos, a aspectos reproductivos, a aspectos ecológicos, moleculares y a los síntomas que produce. Que entre nosotros va a ser esta la que nos va a detonar indagar, tratar de identificar. Nosotros vamos a reconocer in situ, nos van a llamar porque tenemos determinados síntomas en el tomate que vamos a asociar a una determinada enfermedad bacteriana. Si nosotros quisiéramos investigar o indagar más sobre esa enfermedad bacteriana, vamos a recurrir a todos estos aspectos para poder llegar a identificar el patógeno. Entonces, vamos a ir viendo lo más importante de cada uno de los aspectos. Cuando hablamos de los aspectos morfológicos, nosotros sabemos que, en general, la forma de estos procariontes viene dada por la pared celular. Entonces, vamos a poder ver que tenemos forma general, la mayoritaria de todas las bacterias fitopatógenas tienen forma de bacilo o forma de bactón, pero también puede pasar, como el caso de Clavibacter, que es uno de los que ataca el tomate o la papa, pueden tener forma de cuña o pueden ser elipsoidales, quiere decir con unos extremos abusados, o pueden tener, en el caso de Spiroplasma, forma de espiral o de helicoidal. Después podemos tener filamentosas, forma filamentosa, como es en el caso de Streptomyces, o pueden tener
muchas formas a la vez cuando son pleomórficas, como expliqué recién en el caso de los fitoplasmas. Otro aspecto morfológico, aparte de la forma, es decir, bueno, ¿qué tamaño? Y en general dijimos están entre medio a 1 micrón de diámetro por 1 a 3 micrones de largo. Otro aspecto morfobioquímico que hay es la coloración de Gram. Tenemos que pueden ser, es otra forma de caracterizar a los procariontes. Sobre todo bacterias verdaderas. Pueden ser gram negativo, gram positivo y gram variable. Acá teníamos nosotros células bacterianas, en el caso izquierdo gram positivo, en el caso de la derecha gram negativo. ¿En qué se basaba? En las propiedades, en las propiedades que tiene la pared de las bacterias para poder retener el cristal violeta e impedir que salga. Esto ya o lo han visto o lo van a ver en microbiología. Y eso está asociado con los peptidoglucanos que tienen la pared celular de las gram positivas y las gram negativas. En la gram positiva, el cristal violeta queda retenido y no puede salir. Y cuando yo sigo con la técnica de tinción de Gram, haciendo la decoloración, si queda retenido es gram positivo, entonces va a manifestar desde el primer punto esta coloración. Y si es gram negativa, va a poder salir el cristal violeta y va a poder decolorarse. Y entonces voy a usar un colorante posterior que va a ser la fucsina, que va a teñir las células de color rosado. Entonces, las gram positivas es otra característica. Las gram positivas quedan coloreadas de azul, las gram negativas quedan sin coloración azul y si uso fucsina van a quedar de coloración rosada. ¿Cuál es el tema? Que la mayoría de las bacterias fitopatógenas son gram negativas. Únicamente tenemos al género Clavibacter, que es este que está acá, es la única de todas las fitopatologías que es gram positiva. Y la otra situación es que Streptomyces a veces da gram positivo o gram negativo y es lo que se llama gram variable. Otro aspecto morfológico para la caracterización de los de las bacterias fitopatógenas cuando estudiemos el caso de Pseudomonas, que es el agente causal de muchos tipos de síntomas, uno de ellos es, por ejemplo, una mancha foliar. Vamos a decir, Pseudomonas se caracteriza porque son células bacterianas en forma basilar o de bastón, que son gram negativas y tienen flagelos polares, monótricos. Esa es una de las características. Bien, y la otra característica, que es lo que van a ver en microbiología, en vez de estudiar la morfología individual del procarionte, de la célula bacteriana, vamos a ver las características culturales de las colonias. Nosotros sabemos que cuando estos microorganismos se multiplican macroscópicamente, forman colonias en los medios de cultivo. Entonces, ¿qué me interesa saber de esto como característica cultural? Es el color, el tamaño, la forma de la colonia, la forma de los bordes, si son elevadas la colonia y si producen pigmentos que difundan y tiñan el agar. Por ejemplo, acón es un género muy importante en la fitopatología que en determinado medio de cultivo, por ejemplo, generalmente en agar papaglucosado o en un medio que se llama medio de yeast quiere decir levadura,
un medio que contenga levadura dextrosa y carbonato de calcio, va a producir colonias amarillas, mucosas, de bordes lisos y de forma cóncava. O sea, colonias son curvadas. Y es el color amarillo de la colonia. Acá tienen una caja en el medio, en un medio cultivo, para que vean la diversidad de colonias y de colonias bacterianas y de formas y de colores que pueden tener las colonias. Y acá tienen una colonia que está dada en un medio diferencial de Streptococcus pneumoniae, o sea, el agente causal de la neumonía, en donde si tenemos que en este medio diferencial quiere decir porque se va a producir una reacción que permita diferenciarla. Si la colonia difunde un pigmento que tiñe el medio de color rosado y tenemos colonias que son de centro blanco y difunden este medio, este pigmento color rosado, acá pigmentos que difunden y tiñen el agar, es porque este microorganismo se trata de Streptococcus pneumoniae, que es el agente causal de la neumonía. Entonces, ya vimos los aspectos morfológicos para poder identificar las bacterias. Otro es los aspectos bioquímicos. Y acá aparece, otra vez dijimos que la tinción de Gram era morfobioquímico porque viene dado por la composición de la pared celular. Otro aspecto morfobioquímico que nos interesa es la nutrición. Todas las bacterias son heterótrofas, o sea, que necesitan nutrirse, no pueden producir su propio alimento, no son autótrofas y necesitan fuentes de carbonos y nitrógenos orgánicos. Pero acá hay una diferencia. Hay bacterias que pueden degradar o pueden utilizar determinados hidratos de carbono y bacterias que pueden utilizar como alimento determinadas otras fuentes de carbono. Por ejemplo, hay bacterias que degradan un hidrato de carbono que se llama celobiosa, otras pueden comer directamente almidón, otras necesitan glucosa, etc. Unas degradan hexosas, pentosas o disacáridos y otras no. Entonces eso nos sirve para poder, desde el punto de vista bioquímico, poder caracterizar a estas bacterias. Y la fuente de nitrógeno orgánico también es muy importante porque dependiendo el medio de cultivo que nosotros formulemos con las distintas fuentes de carbono y de nitrógeno orgánicos, van a hacer que permita o no el crecimiento de determinadas bacterias. Otro aspecto muy importante es si son en cuanto a requerimientos de oxígeno y de pH. Hay bacterias que son anaerobias o anaerobias facultativas. Hay algunas que son anaerobias estrictas, que no nos interesan tanto, pero a nosotros nos interesan aquellas desde el punto de vista fitopatológico, que son aerobias, quiere decir que necesitan cierto contenido de oxígeno para poder vivir y desarrollarse, y otras que son anaerobias facultativas, que quiere decir que son anaerobias, pero tienen la facultad de reproducirse y de crecer bajo ciertas condiciones de presencia de oxígeno. Y en cuanto a pH, las bacterias, a diferencia de los hongos, prefieren un sustrato con pH que entre neutro a alcalino, o sea, por arriba de 7, mientras que los hongos, vamos a ver que su crecimiento se ve favorecido en pHs levemente ácidos. Óptimamente, su crecimiento óptimo se da entre pH de 5,5 a 6,5 generalmente. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos bioquímicos, nosotros podemos decir, miren, si nosotros vimos un síntoma, aislamos la bacteria, quiere decir que la purificamos y la tenemos pura en un medio de cultivo cualquiera. Hacemos un test de Gram y da negativo, podemos entrar a decir, bueno, chicos, puede ser Pseudomonas, Xanthomonas, Erwinia o Pectobacterium o Agrobacterium. En cambio, si rápidamente podemos hacer un test de Gram y da positivo, podemos ir separando Clavibacter, Curtobacterium, Streptomyces o Rhodococcus. De todas las patógenas, las que nos pueden
actuar como fitopatógeno en nuestros cultivos acá en la zona puede ser Clavibacter en tomate y Streptomyces en papa. Esta dijimos aparte que era gran variable. Entonces vamos a caer generalmente en el 95% de las veces en este parte del árbol. Entonces acá le digo, bueno, pongo extracto de levadura, yeast, quiere decir, yeast en inglés quiere decir levadura, dextrose, dextrosa es dextrosa, y C de carbonato. Entonces digo, bueno, en este medio, si produce colonias amarillas, fíjense de todo este paquete de bacterias, cómo venimos seleccionando. Si en este medio produce colonias amarillas, puede ser que sea Xanthomonas o Erwinia, y si produce colonias blanco-cremosas, pueden ser Pseudomonas, otras Erwinias o Agrobacterium. Alguien está pidiendo, espérenme. ¿O no? No. Vuelvo a pregunta, Jorge. Díganme. Bueno, hay preguntas. Ustedes cuando aparezcan preguntas, interrúmpanme, muchachos. Sí, dice si Clavibacter es la única gram positiva. Gran positiva, pero nosotros no tenemos en nuestra región cultivos que sean afectados, ni está en el país Curtobacterium. Podemos encontrar en otros lugares del mundo Curtobacterium. La que nos vamos a enfrentar, de la única la fitopatología acá en la Argentina que nos podamos enfrentar, que sea gran positiva, es Clavibacter. Y que vamos a ver un caso en tomate. Vuelvo a la presentación. Si aparecen más preguntas, por favor me lo dicen. Entonces, cuadro y hacemos una reacción que se llama de Hughes y Leifson, que es para saber si consumen oxígeno y son oxidativas o si son fermentativas. Y acá llegamos a, si eran colonias amarillas en este medio y dan de tipo oxidativo con esta reacción, son Xanthomonas, y de tipo negativo son Erwinia. Esto, como para que tengan una idea, era el esquema que se hacía antes de que apareciera la biología molecular con la famosa bacteria, y tenía que tomarse por lo menos un par de meses para poder llegar seguro a que era esta o cual bacteria. Ahora, con la biología molecular, que es lo que vamos a ver en virus al final, en 2 minutos, yo teniendo una sonda específica, puedo decir es Xanthomonas, es Pseudomonas, es Agrobacterium, etc. Por el otro lado de la rama, desde el punto de vista con color crema, yo decía, bueno, de todo esto puede ser Pseudomonas u otras Erwinias que ahora se llaman Pectobacterium acá, Agrobacterium, y podría decir, bueno, vamos a hacerla crecer en un medio que si son únicamente Pseudomonas, van a formarse unos pigmentos fluorescentes, que ya se los voy a mostrar en su debido momento. Entonces acá teníamos a una Pseudomonas de tipo fluorescentes. Y si no se producían, podíamos tener Erwinias, que ahora son Pectobacterium. A la Erwinia solamente quedó un género que ya lo vamos a ver. Agrobacterium o Pseudomonas de tipo no fluorescente. Y ahí les hacíamos otra vez el tema de que si tenían actividad oxidativa o fermentativa, y llegábamos a este cuadro que si era fermentativo, llegábamos a Erwinia, y era oxidativo, Agrobacterium o Pseudomonas. Entonces, es la forma antes en la microbiología. Ustedes cuando estudien microbiología, los manuales de microbiología van a decirles, este es un género que se caracteriza por ser gram negativo, porque crece con celobiosa, maltosa, arabinosa y no sé qué, o sea, le cambiábamos el hidrato de carbono, la fuente nitrogenada, y después esas eran las características culturales, y produce colonias que son de color crema, de borde festoneado, de consistencia mucosa o mantecosa o butirosa, o etcétera. Esa es la parte durante muchos años que se clasificaron los aspectos bioquímicos de las bacterias. Desde el punto de vista, otra forma de identificar es saber qué aspectos reproductivos tienen las bacterias. Entonces nosotros sabemos que la reproducción pueden tener reproducción asexual, que la realizan por reproducción
por fisión binaria, que es la forma común de rutina, que es por escisiparidad, o sea que se empieza a invaginar una parte de la pared y de la membrana, se duplica el material nuclear y se dividen una célula en dos, dos en cuatro, cuatro en ocho, etc. Es una fase, una multiplicación de tipo logarítmico. Entonces vamos a tener una fase de adaptación al medio, una fase exponencial, que es cuando empieza a subir, una fase lineal y una fase estacionaria en donde ya porque se empiezan a agotar los nutrientes que tiene ese medio, se van a empezar a detener la reproducción porque ya no hay más que para poder crecer, para poder multiplicarse, y luego esas bacterias producen ciertos metabolitos que matan a las células bacterianas y disminuye el número de bacterias. Esto escúchenme, en una género bacteriano es cada a 20 grados, supongamos que sea el óptimo de temperatura, o en el humano 37 grados de temperatura, cada 10 minutos se produce un ciclo de reproductivo. Entonces, eso de que de una se producen dos, de dos se producen cuatro, de cuatro se producen ocho y así exponencialmente, es cada 10 minutos. Entonces, imagínense en media hora la cantidad de millones de bacterias que pueden haber. Es lo que cuenta este video. Just one bacteria dividing every 20 minutes could produce 5,000 billion bacteria in one day. Bueno, entonces, de una bacteria, lo que dice el video, en media hora se producen más de 5 mil millones de bacterias en un día, si las condiciones son favorables. Entonces, tienen una capacidad de reproducción muy, muy, muy rápida. Esto se ve evidenciado en los medios de cultivo. Si nosotros tenemos un medio de cultivo y vemos en cuánto tiempo aparece una colonia bacteriana de una colonia fúngica, vamos a ver que una colonia bacteriana la tenemos en menos de 24 horas, que ya se empieza a evidenciar, y una colonia fúngica a lo mejor tenemos que esperar 2 a 3 días en los hongos más rápidos y 5 a 7 días en los más comúnmente aislados. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Bueno, y después hay una forma de reproducción parasexual, no lo voy a explicar tanto, lo tienen bien explicado en el apunte. La forma de reproducción parasexual es una forma que tienen para poder intercambiar formación genética por conjugación, transducción y transformación. Esto es a través de la conjugación y transmisión de ADN de una bacteria a la otra a través del intercambio de pedacitos de plásmido, en donde tenemos una bacteria que es la que da el plásmido y otra que la recibe. La transducción es a través de ese pedacito de ADN del plásmido, se da a través de un bacteriófago que porta el ADN. El bacteriófago es un virus que vamos a ver enseguida, que se comporta como un intermediario entre dos bacterias, y la transformación es que la bacteria capta fragmentos de otra bacteria, pero no necesariamente a través de un pelo receptor, un pilis receptor, sino que es porque el ADN entra por permeabilidad de la membrana y lo incorpora. Eso es rápidamente cómo las bacterias pueden intercambiar información genética. Entonces, esto nos da una idea de que cuando hablamos de bacterias, no vamos a pensar lo que se creía hasta hace muy poco tiempo, la célula bacteriana como individuo de producción de enfermedad, sino que vamos a empezar ahora a pensar las bacterias como una comunidad microbiana en donde no están en forma unicelular o libre. Entonces, ahí aparece el concepto de biofilm. Entonces, la mayoría de las bacterias se encuentran principalmente formando parte de depósitos biológicos llamados biofilm. ¿Qué es un biofilm? Es una comunidad bacteriana que
crece en una matriz orgánica polimérica, como en una matriz de gel autoproducida. Las bacterias secretan al exterior capas exomucopolisacáridos que forman esa matriz, que está formado por más de un 90% de estos de agua y de estos exopolisacáridos. Entonces, esa matriz se autoproduce por las bacterias y se adhiere a la superficie, una superficie viva o inerte, una hoja, por ejemplo, y que pueden presentar generalmente ese biofilm está constituido por una especie mayoritaria. Cuando yo digo la enfermedad de la mancha bacteriana del tomate está producida por Xanthomonas vesicatoria. Entonces yo voy a pensar en que hay una matriz polimérica, un biofilm mayoritariamente formada por Xanthomonas, pero pueden haber algunas bacterias que en ese biofilm que no son necesariamente patógenas de la planta, pero que conviven con esta Xanthomonas porque hay un cierto grado de simbiosis. A esa bacteria minoritaria, Xanthomonas, su biofilm la protege y esta bacteria le otorgará sustancias que le favorecen a Xanthomonas. Entonces, ¿qué es un biofilm? Es una matriz polimérica autoproducida que tiene funciones. Fíjense, es una estrategia adaptativa con función de protección contra la acción de agentes adversos, incrementa la disponibilidad de nutrientes para su crecimiento, facilita el aprovechamiento del agua, reduciendo la posibilidad de deshidratación, posibilita la transferencia de ese material genético, como dijimos recién, por cualquiera de esos mecanismos. Y aumenta de esta manera las capacidades de supervivencia. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Entonces, ¿cómo se forma un biofilm? Acá tienen, fíjense, en la foto de la derecha, no es más ni menos que la superficie de una hoja. Esto sería un estoma. Acá están las células oclusivas y acá está el poro del estoma. Y acá tenemos un biofilm de una bacteria que está sobre la hoja. Entonces, este biofilm comienza porque se desprende en algún momento de este biofilm esto que está acá, o ahí, ese es un pedacito, esa empieza a tener una fijación, se transmiten, se despegan 2 o 3 bacterias del biofilm principal con la especie principal, ahí se fija, empiezan a producir esos exomucopolisacáridos y empiezan a crecer. Hay una fase de crecimiento de donde intervenir especies bacterianas secundarias y luego hay una fase de maduración en donde están en equilibrio y se multiplican todas estas células bacterianas en esa matriz polimérica. Luego está la fase de separación. Entonces, chicos, cuando empecemos a pensar en bacterias, no lo pensemos como una célula bacteriana única. Hablemos de cuando digamos imaginémonos esto, que es una pequeña comunidad de células bacterianas, que puede estar integrada por una sola especie mayoritaria y única, o bien por una especie mayoritaria y una minoritaria, donde siempre la mayoritaria en nuestro caso va a ser la fitopatógena. En ese biofilm ocurre que cada bacteria, además de generar esos mucopolisacáridos, puede generar señales que excretar sustancias al biofilm que se llaman autoinductores o una señal química. ¿Para qué? Para moderar la expresión genética colectiva, o sea, para regular el crecimiento. Entonces, a esta relación, a esta modulación del crecimiento se le llama quorum sensing o percepción del quórum o autoinducción. ¿Qué significa esto? Esto es un mecanismo de regulación de la expresión genética y por ende del crecimiento en respuesta a la densidad poblacional. Estas moléculas químicas o autoinductores pueden ser en las gram negativas estas moléculas acilomoserinolactonas o en las gram positivas oligopéptidos procesados. Estos se liberan al biofilm
y actúan como, como moduladores de una amplia gama de actividades. Entonces, una forma de comunicar entre célula y célula, entre bacterias en ese biofilm, para regular gran variedad de actividades como, fíjense, simbiosis, virulencia, competencia, conjugación, producción de antibióticos, motilidad, esporulación, formación de biopelículas. ¿Está? Entonces, es que ahí ya, fíjense que es un fenómeno que es responsable de que un grupo de células independientes, abajo esta generación de estas señales o autoinductores, tenga, se quiere, un comportamiento social coordinado. Entonces se regula la expresión, el crecimiento del biofilm o la capacidad simbiótica o la virulencia o la formación de productos que van a actuar, si se quiere, como antibióticos o antifúngicos. Hay muchas bacterias que producen antifúngicos, hay algunas streptomyces que producen compuestos fungicidas que han sido captados por las empresas productores fungicidas y se sintetizan y los compramos y los usamos como fungicidas. Entonces, ya hemos visto que las bacterias están individuales, vimos la forma, el tamaño, si tienen, cuáles son los, si tienen flagelos o no, que forman colonias que nos interesan saber desde el punto de vista cultural. Vimos los aspectos bioquímicos con el test de Grams, que eran heterótrofas y que necesitan determinada cantidad de fuentes de carbono y nitrógenos orgánicos. Y también vimos la parte de la parte ecológica. Vimos los aspectos reproductivos y los aspectos ecológicos con los biofilm, la formación de biofilm y el quorum sensing, que era el mecanismo de comunicación entre bacterias adentro del biofilm y que regula todas estas actividades. Ahora, ya que conozco todo eso, voy a decir, bueno, ahora vamos a poner este biofilm en relación con la planta. Entonces podemos decir genéricamente, nosotros tenemos cómo se relacionan las bacterias con la planta. Entonces podemos decir, bueno, mira, vamos a tener bacterias epifíticas como nosotros tenemos sobre nuestra cara, manos, piel, un montón de bacterias que viven expensas de nuestros exudados y que se mantienen así. Así están las bacterias epifíticas que están sobre los vegetales. Estas viven sobre la parte aérea y la raíz. Son saprófitos, o sea que se alimentan de esos exudados y de los que vive muerto de la planta encima, y que tienen algunas la capacidad de ser parásitos facultativos. Quiere decir que si bien son epifíticas durante un tiempo, están esperando que se abra una abertura por una herida o por algún factor para poder penetrar internamente y convertirse en bacterias infectivas. Y esas son las que nos interesan a nosotros, las que nos interesa a nosotros. Las bacterias epifíticas, pero no las obligadas, las que son siempre epifíticas. Nos interesan las que tienen comportamiento de parásito facultativo, o sea que en algún momento se van a convertir en infectivas. Que aquellas bacterias infectivas son las que son patógenas, que son las capaces de invadir el tejido de la planta, causando un deterioro de la planta, ya sea de forma localizada o generalizada. Entonces, ¿cómo se da la invasión de las bacterias? Entonces, una vez que penetran las bacterias, vamos a ver que van a poder penetrar, estas bacterias infectivas van a poder penetrar a través de aberturas naturales o a través de heridas. Una vez que penetran, estas bacterias van a invadir a la planta, generalmente en el 95% de los casos, en forma extracelular. O sea, van a invadir los espacios intercelulares, los espacios de la laminilla media, y ahí van a ir produciendo enzimas y toxinas que van a degradar las paredes celulares, por ejemplo, del mesófilo. Pongámonos en el mesófilo de la hoja. Ellas van a ir invadiendo
intercelularmente a través de la laminilla media, estos espacios que están acá, fíjense, intercelulares, van a ir invadiendo esto y van a ir produciendo enzimas y toxinas que van a afectar la pared celular y la permeabilidad de la membrana y van a producir toda la salida de los jugos celulares hacia el espacio intercelular, hacia el espacio donde ellas van avanzando. Van a poner a disposición estos alimentos y van a poderse entonces multiplicar, dividir y avanzar como biofilm a través de esos espacios intercelulares cada vez más grandes. Este síntoma nosotros ya lo vimos. Entonces, generalmente estas bacterias que van a alterar la permeabilidad de la membrana y van a producir la salida de los jugos hacia los espacios intercelulares, nosotros lo estudiamos como síntomas de vitrescencia o hidrosis, o en manchas acuosas, vitrescencia o hidróticas, manchas hidróticas. Esa es la mayoría de las formas en que las bacterias penetran en estos espacios intercelulares. No entran adentro de las células. Hay un pequeño porcentaje de géneros bacterianos que sí hacen una invasión intracelular, pero fíjense, son de 3 géneros: Agrobacterium, Rhizobium, que no es patógena, sino que es benéfica, y Streptomyces. Agrobacterium genera un plásmido que se llama plásmido, tiene es un ADN extracromosómico que tiene un pedacito que se llama T, que se llama inductor de tumor, tumor inductor, que va a ponerse en contacto con la pared celular, ya vamos a ver un video más enseguida, y que se va a poner en contacto con esta pared celular y que va a poder meter ese plásmido adentro de la célula hasta que llega y se incorpora en el pasa la carioteca, se mete a donde está el núcleo y se va a introgresar en el ADN de la planta y la va a alterar y va a producir todo su mecanismo patogénico. Pero es Agrobacterium. Rhizobium invade la célula y forma los nódulos, pero ya les digo, no es patógena. Todos sabemos que Rhizobium es una bacteria benéfica. Y Streptomyces cabies, que en las células epidérmicas las invade y las deja, se alimenta y las deja llenas de aire. Quedan las paredes celulares de esas células epidérmicas. Entonces, todos los demás géneros que nombramos, Pseudomonas, Xanthomonas, Pectobacterium, etcétera, van a producir su penetración su invasión en forma extracelular. Para estos casos, en la forma intracelular está Agrobacterium, Rhizobium y Streptomyces. ¿Hay alguna pregunta acá? Bueno, entonces, cuando las bacterias se ponen en contacto con la planta, se pone en marcha un abanico de propiedades que se llaman, dadas por unos genes, que se llaman genes HRP, que contribuyen al éxito de la invasión final. Estos genes HRP son los factores de virulencia, que son capaces de aumentar la severidad, la intensidad para ustedes de la enfermedad en la planta. Entonces, estos factores de virulencia son muy importantes. ¿Para qué? Para que la bacteria pueda invadir y colonizar rápidamente el tejido y que logre alcanzar altos niveles de población antes que la planta se dé cuenta e imponga algún mecanismo que limite el crecimiento. ¿Cuáles son esos factores de virulencia? Fitotoxinas. Por ejemplo, Pseudomonas syringae produce una fitotoxina que se llama coronatina o fasciolotoxina, tagetitoxina, taptoxina, siringomicina, siringotoxina. Son todos factores que predisponen a la planta, a la bacteria, que pueda alterar la permeabilidad de las membranas, permitir el avance, matar a las células si es necesario, etc. Otros factores de virulencia son enzimas extracelulares como enzimas pectolíticas, celulasas y proteasas. Pectobacterium avanza por el Pectobacterium, ataca la papa principalmente, pero es polífaga. Pero voy a recurrir al ejemplo de la papa. Avanza intercelularmente
por la laminilla media y produce enzimas pectolíticas que lisan los polipectatos de calcio y magnesio que constituyen la laminilla media. Por ende, la bacteria hace que se lisen las células, que se separen las células, quedan las células, esos parénquimas amiláceos que tiene el tubérculo de papa, se empieza a separar célula de célula, las enzimas pectolíticas, y entonces nosotros como síntoma macroscópico vemos podredumbre blanda del tejido. Otro factor de virulencia son los exopoliosacáridos extracelulares como levanos, alginatos, lipopolisacáridos, y otras bacterias como factores de virulencia incluyen hormonas vegetales, auxinas, oxitocininas. Por ejemplo, vamos a ver una enfermedad que se llama tuberculosis del olivo. La tuberculosis del olivo está causada por una bacteria que se llama Pseudomonas sabastanoid. Esa bacteria es el ejemplo típico de una bacteria que vive epifíticamente sobre las ramitas de las plantas del olivo y que mientras no haya heridas, la bacteria se alimenta de los exudados azucarados que larga la planta por arriba de la ritidomis hasta que, por ejemplo, por una cochinilla o por un granizo o por una helada, se genera una herida que expone los tejidos. Ella penetra los tronquitos, a los parénquimas del tallo, de la zona cortical, y ahí genera como factor de virulencia auxinas y citocininas que desorganizan rápidamente el material, y ella se vale de eso, y producen macroscópicamente tumores que se ven sobre las ramitas. Otras bacterias producen como factores de virulencia bacteriocinas, sideróforos, etc. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. No, Jorge, no hay pregunta. Bueno, si alguno tiene una pregunta y es muy larga y no la quiere escribir, active el micrófono y diga, profe, tengo una pregunta. Y así vamos evolucionando en el tema, porque si no, por ahí hay preguntas largas y no da el tiempo para escribir. Ahora tenemos que caracterizar a las bacterias en cómo las miramos a las bacterias fitopatógenas. Y bueno, podemos ver desde el punto de vista de la especificidad. Hay bacterias tan específicas que atacan a una determinada planta. Por ejemplo, cuando yo digo Pseudomonas syringae patobertomato, es la peca bacteriana del tomate y va a atacar solamente al tomate. U otras son extremadamente polífagas, como por ejemplo Agrobacterium tumefaciens, que es la galla de corona, que puede atacar desde tomate, álamos, ciruelos, manzanos, membrilleros, vid. Es muy polífaga. Y ni hablar de Pectobacterium carotobarum, que era la que estábamos hablando recién del tubérculo de papa, que lo pongamos, que le ponemos una zanahoria, le ponemos un tomate, le ponemos una papa, le ponemos una remolacha, ella es polífaga. Entonces, desde el punto de vista de la especificidad, tenemos que tener en cuenta, ¿por qué? Porque esto, fíjense hasta dónde es importante. Si yo tengo un cultivo de tomate que fue atacado por Pseudomonas syringae patobertomato, y mi cultivo sucesor es zanahoria, bueno, no hay problema. Pero si yo tengo un cultivo de papa que fue atacado por Pectobacterium y voy a poner apio o voy a poner zanahoria, olvídenlo, porque va a ser atacada por esa Pectobacterium. Entonces, el conocer la especificidad del patógeno ya nos empieza a otorgar herramientas de manejo de la bacteriosis. Otra forma de manejo que va a contribuir con el manejo de la enfermedad va a ser saber cómo se disemina. Si se disemina por el agua, por el viento, por los aerosoles, por el material de propagación, por polen, insectos, animales, el hombre. Por el agua, la mayoría de las bacterias. Por viento, muy raro. Lo que sí es muy importante es la conjunción del agua con el viento. Cuando hay esos días de lluvia y viento, que se forman gotitas de menos de 8 micrones de diámetro, que a eso se llama aerosoles. Y eso puede arrastrar células bacterianas en esas gotitas y trasladarlas.
En el material de propagación es muy importante el hombre como diseminador en ese material de propagación. Acá tenemos estacas de vid que pueden tener alguna bacteria inoculada y que cuando lo llevo a un campo nuevo para producir los barbechos, traslada el material. Por el polen, una de las enfermedades muy importantes que ataca a los nogales, que se llama tizón bacteriano del nogal, y es producido por una santomona que se llama Santomonas juglandis, es transmitida por el polen en los amentos, se produce el polen en el nogal, que si están infectados con esta bacteria, puede trasladarse y transportar ese polen, eso llega hasta el estigma, germina el grano de polen, penetra el gineceo y ahí mismo la bacteria ya está metida en el futuro fruto de la planta. Por insectos. Muchísimos insectos son portadores de bacterias en las patas o en el aparato bucal, sobre todo aquellos que producen podredumbre con olores fétidos, por ejemplo, la podredumbre de tubérculos de papa por Pectobacterium o de tomate por Pectobacterium atraen a los dípteros, por ejemplo, que van y se alimentan y tratan de poner sus huevos para que se alimenten las futuras larvas de todo el material podrido. Entonces, en esa postura, cuando levantan vuelo, llevan en las patas células bacterianas. Animales, hay algunos animales que, por ejemplo, en los burros o los caballos, en las herraduras, pueden trasladar pedazos, trozos de suelo que están infectados, suelo o material vegetal que están infectados, o hay algunos animales que pueden comer plantas afectadas y las bacterias pueden llegar a sobrevivir al tracto digestivo, entonces en las heces que las tiran en otros lados están las bacterias. Y el hombre como diseminador es importante a través de la comercialización de todo el material agámico, o el hombre ingeniero agrónomo, que es lo que queremos ser, cuando desconoce todo esto que estamos hablando del triángulo de la enfermedad y de los manejos, puede favorecer la diseminación de las bacteriosis. Dijimos que las bacterias podían penetrar por aberturas naturales, de ahí tienen estomas y el ejemplo, estomas, hidratos, nectarios, lenticelas, estigmas, esas son aberturas naturales, o por heridas naturales o artificiales, que vienen dadas por Agrobacterium, unos géneros que producen entrada por heridas naturales o artificiales, Agrobacterium, o Pectobacterium, que antes se llamaba Erwinia carotovora, o Pseudomonas sabastanoi, que es la que les dije recién, del olivo. Heridas naturales pueden ser, por ejemplo, las heridas producidas naturalmente en una raíz, cuando de la raíz primaria se abre paso una raíz secundaria, o de una secundaria se abre paso una terciaria. A eso se llama herida natural. Herida artificial, la del granizo, la de la helada, la del tractor que pasó una reja para fertilizar el suelo y rompió una raíz, etc. Esas son heridas traumáticas. Bueno, ¿está claro hasta ahora todo? ¿Hay algún síntoma? ¿Hay alguna pregunta? Ya estoy mareado. ¿Hay alguna pregunta? Parece que no, Jorge. Bueno, entonces ahora, una vez que ya conozco todo lo que necesitaba saber desde el punto de vista morfológico, bioquímico, ecológico y de la forma de la penetración y de cómo se disemina, vamos a ver ahora el último criterio, que no es no por eso menos importante, que es cómo yo voy a identificar determinados géneros bacterianos a campo, que es los síntomas que producen. Entonces, vamos a ver aquellos géneros que producen síntomas característicos. Por ejemplo, vamos a ver bacterias que producen manchas y tizones. Manchas bacterianas o el tizón. Acuérdense que el tizón era aquel síntoma en donde había una necrosis y aparte la acumulación de sustancias melanoides. Entonces, tenemos, por ejemplo,
agentes productores de manchas y tizones puede ser Pseudomonas syringae. Por ejemplo, tenemos en el caso de el del pepino, Pseudomonas syringae Patovar lacrimans, que es este que está acá, la mancha foliar angular del pepino. O en este caso, el tizón bacteriano de la arveja, Pseudomonas syringae Patovar pisci, que tiene manchas necróticas. O también tenemos esta otra que también puede ser en el caso del, perdón, esta es la del frijol, esta es Pseudomonas syringae Patovar fasciolícola, que es el tizón del frijol, y esto es la mancha foliar angular del pepino, que es una Pseudomonas syringae Patovar lacrimans, que es una mancha en zapallo. Ustedes están acostumbrados a ver este zapallo que en la verdulería lo ponen en pedazos, que el verdulero lo corta con un serruchito, con un cuchillo. En esa epidermis puede haber manchas al principio hidróticas, que luego se necrosan y que están causadas por esta Pseudomonas syringae Patovar lacrimans en este caso. Otra agente causal de manchas y tizones es Xanthomonas campestris. Podemos tener Xanthomonas campestris Patovar fascioli, que es el tizón común del poroto, o este caso, Xanthomonas campestris Patovar vesicatoria, que es la mancha bacteriana del tomate y del pimiento. Pero también podemos ver tizones producidos por Xanthomonas campestris Patovar juglandis, que es el tizón bacteriano del nogal. Esto es atisonado, está necrosado y acá ven cómo se junta la coloración oscura por las sustancias melanoides. Otras mancha bacteriana típica es la mancha bacteriana de los frutales de carozo, dada por Xanthomonas campestris Patovar pruni. Esos eran ejemplos de manchas y tizones. Otros síntomas que pueden producirse son marchitamientos porque se afecta en la parte vascular. Entonces, marchitamientos por afección vascular, por traqueobacteriosis, tenemos Clavibacter, en donde tenemos muchos Clavibacter, Clavibacter michiganensis, subespecie insidosum, que es el que ataca la alfalfa, la marchitez bacteriana de la alfalfa. La Clavibacter flacunfaciens, que es la mancha bacteriana del poroto. Clavibacter cepedonicum, que es la mancha, perdón, esto está pésimo, esto no es del poroto, esto se llama marchitamiento de la papa. Podredumbre, perdón. Podredumbre anular de la papa. Se llama la enfermedad. Ahí hay un error, perdón. Entonces, eso sería en el caso de Clavibacter michiganensis, subespecie cepedonicum. Había un error grande. Ahí está. Ahora sí me gustó. Hay algunos errores en esta diapositiva, pero ya los corregí. Acá está. Bien, entonces ahí tenemos otro Clavibacter. Y la que nos es todas estas que están arriba, en la Argentina no está ninguna. La que está es Clavibacter michiganensis, o especie michiganensis, que es el cancro bacteriano del tomate, que es este caso, en donde vamos a ver los haces vasculares que están con traqueobacteriosis y que en la parte del fruto produce al principio unas manchitas hidróticas que son luego cloróticas y luego se necrosan y quedan rodeadas de un haz clorótico. Esto no se preocupen que lo vamos a ver cuando veamos enfermedades del tomate. Otra agente causal de marchitamientos, acá sí están las verdaderas erwinias, en donde está Erwinia tracheifilia, Erwinia stewarti y Erwinia milobora, que es la más importante y que causa la principal enfermedad de los frutales de pepita, que es el tizón bacteriano de los frutales de pepita, o el fuego bacteriano. Se llama fuego bacteriano de los frutales de pepita. Y después podemos nombrar a unas pseudomonas como Pseudomonas caryophyllae, que es la marchitez bacteriana clavel, o Ralstonia solanacearum, la marchitez bacteriana de las solanáceas. ¿Está? Entonces tenemos manchas y tizones, marchitamientos por afección vascular,
Pudriciones blandas, acá tenemos Pectobacterium caratorum, que es la podredumbre blanda y pierna negra de la papa. Acá tienen un tubérculo de papa afectada por Pectobacterium. Hay otra que afecta, o sea, también puede afectar Pectobacterium atrosepticum, que también afecta a la papa. Y después este Carotoborum, Pectobacterium carotorum, puede afectar, como les dije recién, zanahoria, apio, cebolla, papa, es extremadamente polífago. Entonces, que en su penetración intercelular por los espacios intercelulares producía las enzimas pectolíticas que lisaban el cemento péptico de la laminilla media, y entonces las células se disocian, hay abundante exudado y salido de jugos, estos jugos tienen millares de bacterias, y esto es lo que nosotros vemos macroscópicamente como una podredumbre de tipo húmeda, bien elástica. Otro agente causal de podredumbre blanda es Pseudomonas. Acá tenemos Pseudomonas marginalis o Pseudomonas gladioli patobaralícola, que causa la podredumbre resbaladiza de la cebolla, o Pseudomonas cepacia. Ahora se llama Burkholderia cepacia. Pero este caso, en el caso del repollo es Pseudomonas marginalis. Entonces, podemos ver que, fíjense, vimos mancha bacteriana, vimos pseudomonas y xanthomonas. Cuando vimos marchitamiento, vimos clavibacter y también nombramos una pseudomona. Ahora acabamos de ver pudriciones blandas y vimos Pectobacterium y pseudomonas. O sea, pseudomonas viene en todos lados. O sea que si ustedes les preguntan para zafar un género que produzca esto, el otro, ponen pseudomonas y van a andar bien. Agallas y tumores no es la excepción. Fíjense, Pseudomonas está Pseudomonas syringae, Patobarza bastanoi. Acá están las ramitas del olivo, que les dije que la bacteria vive epifíticamente sobre los tallitos, sobre las ramitas, hasta que se genera una herida y ahí penetra y empieza a producir ella misma las auxinas y citocininas que producen unas hipertrofias e hiperplasias localizadas y se generan estos tumores, que la enfermedad se llama tuberculosis del olivo. Otra que genera agallas y tumores es Agrobacterium sp, puede ser tumefaciens, puede ser ruby, puede ser vitis o puede ser rizógenes. Este es el caso de cuántas veces ustedes han visto en el caso de Agrobacterium tumefaciens. Fíjense cuando andan en el micro mirando los árboles de las plantas de la calle, van a ver que en la zona del cuello se producen estos tumores causados por Agrobacterium. Otro género productor de tumores es Corynebacterium faciens, que es faciación o agalla foliosa de plantas herbáceas. Para ver el tema de Agrobacterium les voy a mostrar una peliculita que nos dice, porque quedó flotando ahí, Agrobacterium era una de esas bacterias que producía infectiva que atacaba el interior de la célula. Entonces acá les voy a mostrar cómo se produce la patogénesis. La bacteria es una bacteria que vive en el suelo, que espera que se produzca una herida. Ahora vamos a ver que arranque el video, si es que arranca. Si no, lo voy a poner en los frutales de carozo. No, no se puede reproducir. Bueno. Entonces lo vamos a dejar para cuando veamos los frutales de carozo, que vamos a ver la enfermedad en detalle, ahí les pongo el video. Bien. Cancros. Pueden producirse cancros también. Cancro era lesión alargada, ulcerosa, rodeado de tejido cicatrizal y corchoso que nunca cicatrizaba y que está rodeado de ese tejido cicatrizado. Entonces acá tenemos pseudomonas, otra vez pseudomonas. ¿Qué pseudomonas? Syringae patobar syringae, que es el cancro bacteriano de los frutales de pepita, o Syringae patobar morpholorum, que es el cancro bacteriano de los frutales de carozo. Se producen esas lesiones alargadas donde penetra, donde está la bacteria, pero a su vez se produce por el cancro estos exudados gomosos, que a su vez es una reacción de defensa de la planta, pero que también contiene a las bacterias.
Y después otra agente de producción de cancros es Xanthomonas campestris, Patovar citri, que es la cancrosis de los cítricos. Otro síntoma que pueden producir las bacterias son las sarnas. Por ejemplo, Streptomyces scabies o Streptomyces hypomeae, que es aquella que produce la sarna común de la papa o la sarna de la batata. Que era la sarna, un tejido cicatrizal y corchoso que se formaban como reacción de defensa a la acción del patógeno y que si nosotros le pasábamos la uña se exfoliaba. Fíjense cómo estamos aplicando todos los términos que ya vimos en sintomatología. Entonces, por favor, fijen todos los términos, cada uno de los síntomas. Acá tienen el tejido cicatrizal y corchoso que si nosotros pasamos la uña se exfolia. Esto es una sarna y es causada por una bacteria del género Streptomyces. Después están los nódulos, las raíces de las leguminosas, que no es fitopatógeno, pero lo vemos porque es un Rhizobium que causa estos nódulos. ¿Y qué significaba que estuvieran rosados? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han visto? Cuando un nódulo está vivo, se produce una sustancia que se llama hemoglobina, que indica que el nódulo está vivo. Entonces, esto quiere decir que es una raíz que está colonizada por Rhizobium, que está formando un nódulo, que adentro hay bacterias que están vivas. Y para ir terminando, vamos a hablar de enfermedades de las plantas causadas por bacterias. Vamos a las fastidiosas. En las fastidiosas tenemos a Xylema, que afecta el Xylema, Xylella fastidiosa. Puede atacar a la vid, puede atacar a la alfalfa, puede atacar al duraznero, puede atacar al ciruelo, puede atacar al olivo y en los olivares de Catamarca y de La Rioja, y no, quién sabe si de San Mendoza, ya está apareciendo esta bacteria fastidiosa que se llama Xylella. Y produce, por ejemplo, alfalfa, el enanismo del duraznero, la escaldadura foliar del ciruelo. Acuérdense que esta bacteria se va a instalar en el xilema, se va a multiplicar y por las células bacterianas y por sus metabolitos se va a producir el taponamiento de los haces del xilema que lleva a una traqueobacteriosis. Entonces, fíjense que son todos marchitamientos, enanismos, etc. Luego tenemos un Clavibacter que se llama Clavibacter psylli, subespecie psylli, que es el enanismo de la caña de azúcar, y aquellos que atacan al florecimiento de los cítricos o la hoja redonda del trébol. Y después tenemos estas son Candidatus liberibacter. Estos son bacterias fastidiosas en floema. Para diferenciarlos de los fitoplasmas, en donde podemos encontrar el género Mycoplasma en el áster, en la vid, en el peral, en la remolacha, en el duraznero, que son atacados por el género Mycoplasma, y después podemos tener el género Spiroplasma sp, que atacan el citru, el maíz y distintos síntomas en citrus que están asociados a enfermedades. Por ejemplo, cuando atacan el áster, Mycoplasma produce el amarillamiento del áster, o en la vid la flavescencia dorada de la vid, o a su vez el decaimiento del peral. Acá quiero hacer referencia a un fitoplasma que está afectando en Mendoza y en San Juan a todos los que eran los paraísos, los arbolitos, paraísos sombrilla, que se empezaron a poner amarillos y nadie sabía qué les pasaba, y es un fitoplasma que ataca la vascular del floema y termina con la planta. O sea que está limitando el cultivo de los paraísos sombrilla, y son transmitidos por una chicharrita que ataca la planta y que transmite secundariamente el fitoplasma. Bueno, ahora vamos a mirar rápidamente en estos últimos minutos las medidas a tener en cuenta
qué cosas podemos hacer específicamente para ese tipo de enfermedad. Nosotros necesitamos la evitar que los campos nuestros se infecten. Entonces, para eso tenemos que saber que no está la bacteria en el suelo, o si vamos a usar semilla o material de reproducción, ejemplo estaca o arcodos o estolones o lo que sea, que estén sanos y que estén libres de las bacterias. Esa es la mejor herramienta para prevenir la enfermedad. Van a ver que en la fitopatología, a diferencia de la zoología, en donde nosotros decíamos los pulgones, el umbral de daño económico es tantos pulgones por hoja, o la polilla del tomate. Nosotros decíamos, el umbral de daño económico, cuando recorres el cultivo y ves el 3% de daño, ahí tenés que pulverizar. Acá no va. No existe el ver la enfermedad para salir a curar. Nosotros tenemos que correr antes, tenemos que prevenir. O sea, como les digo a muchos de los, después en las charlas que nos encontramos con los ingenieros, nosotros aprendemos los síntomas para que cuando los vemos decimos estamos en el horno. Es el foco rojo que ya, si vemos el síntoma, ya se está empezando a tornar incontrolable la enfermedad. Esa es la idea. Entonces nosotros tenemos que de una evitar todo, la aparición de la enfermedad. Entonces una de las maneras es esa. Otra forma es disminuir el inóculo en los cultivos atacados. ¿Cómo se disminuye? Y si tengo tumores, nosotros sabemos que en esas manchas, en esos tumores, están las células bacterianas. Entonces podemos quemar los restos de poda o desinfectar las herramientas que vamos a utilizar. Si vamos a ir a manejar un monte de olivos que tienen tuberculosis del olivo con esos tumorcitos, obviamente primero voy a marcar las plantas que estén afectadas, voy a podar primero las plantas y después me voy a dedicar a las plantas afectadas que están marcadas y aún así desinfectar periódicamente las herramientas para podar. Voy a lavarme las manos después de manipular las plantas enfermas, porque en las manos van los exudados bacterianos. Voy a evitar la formación de tejidos suculentos, muchas veces con el fertirriego y la fertilización con exceso fácilmente rompibles por algún factor de granizo, helada y eso produce la entrada de las bacterias. Voy a tratar de ver la forma de evitar el agua libre en el momento probable de la infección. Acá aparece lo que muchos de nosotros hemos venido haciendo. Cuando nosotros regamos las plantas o en nuestra casa, cómo nos gusta mojar las hojas y mojar el follaje. Y hay que no, la planta absorbe agua por el suelo, no hay que mojar el follaje. Hay que evitar si a mí me van a elegir entre un riego por goteo para mi cultivo y un riego por aspersión, yo voy a elegir siempre el riego por goteo. ¿Por qué? Porque el riego por aspersión va a favorecer la transmisión de muchas enfermedades y la ocurrencia de muchas enfermedades, no solamente bacterianas, sino fúngicas que necesitan de agua libre de las omicotas para que puedan nadar las zoosporas. Vamos a propender a rotar cultivos, o sea, no estar repitiendo siempre tomate, aunque eso es muy, muy difícil. Y en ese caso vamos a tratar de usar variedades que sean resistentes a la enfermedad o tolerantes, al menos. ¿Está? Vamos a tratar de... Sí. Jorge, una pregunta de Matías. ¿Cómo nos damos cuenta que las bacterias están en el suelo? ¿A través de un estudio del suelo? Por supuesto, ahora hay técnicas que permiten saber si voy a producir determinado cultivo, puedo ver qué bacterias. Si voy a producir papa, por ejemplo, y no conozco la historial de mi suelo y sé que Pectobacterium puede estar ahí, puedo llegar a pedir un análisis de saber si está Pectobacterium en ese suelo. Entonces puedo yo saber, ahora hay mucha metodología de laboratorio y muchas técnicas de laboratorio que antes no había que permiten detectar, está la bacteria en el suelo,
Voy a tratar de tratar, ahí dice esterilizar. Jorge, perdón, hay otra pregunta. Sí. Si se pueden encontrar signos en el suelo donde antes hubo una planta enferma. ¿Cómo? Perdón. Si se pueden encontrar signos en el suelo donde hubo una planta No, enferma. en este caso de signos no. Signo es la manifestación de la bacteria y no. No, puede ser que si era papa, a ver, no es signo, es un síntoma. Si hubo papa, generalmente la papa que estaba podrida no la cosechaste porque no la agarró, y si escarbas un poco, entras a encontrar la papa que está podrida con un olor terrible, entonces eso te va a decir que está, pero no es un signo típico. ¿Está? Que encontraste el tubérculo, pues si tenemos el problema, podemos tratar el suelo con vapor o calor seco o compuestos químicos como los formaldehído o cloropicrina. En el caso de las almacigueras, acuérdense que acá el tomate, que hay bacterias que se requieren de una industria que existe asociada al cultivo, que es la producción del plantín. Uno no va a comprar semilla de tomate y tira la semilla de tomate como se hacía en los años 80. Ahora vos decís, no, compro tal variedad para llevarla a que me produzcan el plantín, y bueno, y ahí en la plantinera se usan los sustratos, se usan determinadas marcas que tienen que ser sustratos desinfectados porque pueden tener bacteriosis. Si tengo semillas, puedo desinfectar las semillas infectadas con hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico en una solución diluida, o unas soluciones débiles de ácido acético. Si puedo, por ejemplo, tratar semillas, estacas, plantas de vivero, utilizan el caso de algunas polvos en donde hay un agrobacterium que se llama Agrobacterium radiobacter, que se llama cepa K84, o la mejorada que se llama K126, en donde uno compra eso, hace un barro, y al frutal, que lo va a trasplantar a raíz desnuda y que es susceptible de Agrobacterium tumefaciens, que puede estar en el suelo, es otra que se puede detectar, ya les voy a explicar cómo. Pueden agarrar y pueden hacer un barro y embarrar las raíces desnudas en el momento del invierno de plantar, y este agrobacterium no solamente ocupa el nicho ecológico, use antibióticos que matarían la tumefaciens, y entonces sería una forma de combatirlo. Así como yo les dije que hay técnicas que permiten lo de un frutal, es un análisis obligado mandar al laboratorio para saber si ese suelo tiene Agrobacterium tumefaciens y aparte nematodos y etcétera. El Agrobacterium tumefaciens puede detectarse por PCR, por biología molecular, o por un test biológico que ya les voy a mostrar enseguida. Eso es lo que quería decir. Y lo que quiero que empecemos a descartar es que, tengo bacterias, tengo hongo, aplico fungicida. Y me pareciera que la única forma de manejar una enfermedad es pulverizando. Y no. Y más en el caso de las bacterias. Estos compuestos químicos antibióticos son menos exitosos que en el control de los hongos, que las micosis, y casi siempre es antieconómico, ya es efectivo solo el uso de algunos antibióticos que son muy caros. No hay una amplia bacteriana, tenemos que ocupar un antibiótico. Bueno, son contados con los dedos a la mano: streptomicina, uno es ese, el otro es tetraciclina, y para de contar casugamicina, son 3 o 4, y una vez que desde el punto de vista son carísimos, y desde el punto de vista de la aplicación son más efectivos desde el punto de vista preventivo, y aún menos efectivos y más aún antieconómicos si apareció la enfermedad. Yo lo quiero usar desde el punto de vista curativo.
Por ejemplo, es lo que les digo siempre, o poniéndome antibiótico a dosis preventivas que dice el Marbete de 60 gramos cada 100 litros. Cuando aparece la enfermedad, el Marbete automáticamente te dice, cuando apareció la enfermedad, cuadruplica la dosis. Bueno, son carísimos y aún más si le tengo que poner por 4 la dosis. ¿Está? Jorge, tenemos Bien, unas preguntas. vamos. Dice, profe, ¿las plantas pueden generar cierta resistencia después de un ataque de una bacteria? ¿O No. suelen ser muy severos los ataques? No. Las plantas no tienen, generalmente, para que cuando una planta la ataque un patógeno, que es la interacción hospedero-patógeno. Cuando hay un patógeno que llega, porque si no, cualquier cosa atacaría cualquier cosa. Entonces, eso se llama resistencia del hospedero. Entonces, cuando llega una espora, un hongo, o una célula bacteriana, una pseudomonas que ataca el tomate y cae arriba de una hoja de lechuga, no hay un reconocimiento hospedero-patógeno entre los genes del patógeno y los genes del hospedero y no se da la enfermedad. Pero si esa bacteria, esa célula bacteriana cae arriba de la hoja del tomate, entonces hay un reconocimiento hospedero patógeno y ahí el hospedero puede tener todo un mecanismo de resistencia que le empieza a hacer la vida imposible al patógeno. Y el patógeno a su vez puede tener estos factores de virulencia que hablamos recién, que le va a hacer la vida imposible al hospedero. Entonces ahí aparecen las resistencias, que ya la vamos a ver que pueden ser horizontales o pueden ser verticales. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero no es que porque la planta ya fue atacada se va a volver más resistente. No. Nosotros estamos comprando una variedad de tomate, por poner un ejemplo, en donde genéticamente voy a poner 25.000 plantas por hectárea que genéticamente son todas susceptibles a determinados patógenos. Entonces, tengo una población, ya tengo que pensar a hablar de que no es una planta contra una bacteria. Tengo una población de plantas susceptibles a una población de esta bacteria que va a causar la enfermedad. Patógenos contra población de hospedero. Eso lo vamos a ver en epidemiología. ¿Alguna pregunta más? Sí, había una pregunta más. Sí, bueno, no es una pregunta, sino que si podés volver a explicar cómo funciona lo del control biológico en el caso de agrobacterias. Bien. Nosotros dijimos, acá está, esto, lo de esto que está acá, el control biológico. Existen cepas yo les dije, síganme en esta idea. Cuando hablamos de Bacterium, yo les dije, esta bacteria tiene un plásmido que en una de sus partes tiene una región de ADN de ese plásmido que se llama tumor inductor o TI. Entonces es exacto con la célula del hospedante y tiene la capacidad de ser totalmente inadvertido ese pedacito de plásmido que tiene esa fracción que se llama TI, de penetrar en la célula vegetal sin que la planta se dé cuenta y llegue hasta el núcleo y se meta en el ADN de la planta, se introgrese y para que ese plásmido se transcriba a ARN mensajero, salga del núcleo y vaya a leerse en los ribosomas y se traduzcan en ¿qué pasa? Ahí la traducción de ese ADN alterado por el plásmido T se traduce en la formación de proteínas que son metabólicas de las hormonas que van a generar hipertrofias, hiperplasias en el cuello de la planta o en las raíces de la planta, que es a donde penetra la bacteria. ¿Se entiende?
Eso es el caso de Agrobacterium tumefaciens y su plásmido T. Hay una Agrobacterium que se llama Agrobacterium radiobacter, en donde ese plásmido, el pedacito de TI, ingeniería genética que se ha obtenido son cepas de Agrobacterium que se llaman Radiobacter, entonces actuarían como control biológico del tumefacien, que es el patogénico. ¿Y qué hacen? Como son los dos Agrobacterium, le ocupan el nicho ecológico al Agrobacterium malo que está en el suelo esperando que lleguen, y cuando se produce eso, se produce el control biológico. Nosotros podemos acudir a ese Agrobacterium radiobacter porque está formulado en formulaciones comerciales se llaman cepa K126 o K84. ¿Se entendió ahora? Hay otra pregunta. Sí. Dice que ¿cuánto viven las bacterias en el suelo? Años pueden vivir, pueden sobrevivir asociadas por ejemplo, mira, te dejo para evaluar, para publicar, y me habían aprobado. Vieron que los tomates a veces se encañan. Bueno, en la caña habían tomates que producían el cancro bacteriano, que es producido por Clavibacter, y una de las transmisiones de Clavibacter se da por las soportes de cultivo. Quiere decir que esas cañas que hoy habían usado, el año que viene, las volvían a usar para otras plantas de tomate y las plantas se volvían a enfermar. Entonces probaron cuánto tiempo vivía la bacteria contagiando ahí, que quedaba como exudado en la caña. Y probaron que fácilmente, entre 3 y 4 años, la caña podía tener el exudado viable de la bacteria. No sé si ahí te contesté tu pregunta. Bueno, entonces, ahora voy a comentarles dos cosas. Supongamos que estamos en es que vamos a invadir un minutito el espacio de los trabajos prácticos, pero porque solamente van a explicar el de Basidio, el de Deutero está todo explicado, es para que lo leamos. Entonces, ya lo vuelvo a decir enseguida cuando larguemos, así que les pido por favor que me aguanten un rato y que terminamos con esto. Supongamos que tenemos una bacteria típica que produce manchas bacterianas. Entonces, por ejemplo, vimos como agente causal de manchas, pseudomonas, santomonas, esas son las más comunes agentes causales de manchas. Entonces yo voy a llegar al cultivo y voy a ver las hojas, por ejemplo, con manchas que yo les dije. La secuencia de una mancha bacteriana en estos géneros que atacan hoja y produce mancha bacteriana del tomate, una mancha hidrótica que luego se vuelve clorótica y después se necrosa y puede quedar rodeada de un halo clorótico. Ese es el síntoma característico de una mancha bacteriana. Si la pensamos desde el punto de vista de la colonización, nosotros dijimos la bacteria va en el mesófilo de la hoja, vía intercelularmente, emite enzimas y toxinas que rompen la pared celular y afectan la permeabilidad de las membranas intercelulares, en donde va este biofilm bacteriano invadiendo intercelularmente. Entonces, esta
estos jugos de la planta que salen hacia el espacio intercelular permite que la bacteria crezca, se multiplique y todo y avance. Y aparte, desde el punto de vista sintomatológico, yo ahí, esa salida de los jugos celulares hacia el espacio intercelular se llamaba hidrosis. Entonces ahí aparece por qué una mancha bacteriana típica, primero la veo como mancha hidrótica, luego clorótica y luego necrosa. Ese es el síntoma característico. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, yo llego al cultivo y voy a ver un montón de manchas y no es exclusivo de las bacterias. Puede ser un hongo también que puso, que atacó la planta y hizo una mancha que me diga, che, mirá, estoy mirando, tengo dudas, puede ser que sea producido por una bacteria o producido por un hongo, porque sé que hay bacterias que producen ese tipo de mancha y sé que hay hongos que producen ese tipo de mancha. Supónganse que ustedes ya saben que me puedo confundir. Entonces, hay una técnica de laboratorio que permite diferenciar rápidamente si una mancha de este tipo está siendo producido por una bacteria. Entonces, esa técnica se llama test de flujo, test de exudado, y consiste en que yo corto el pedacito que contiene la mancha necesitaría el pizarrón acá, pero bueno, lo voy a tratar de explicar, cualquier cosa lo explico otra vez. Corto el pedacito de hoja que tiene la mancha, lo pongo sobre un porte que contenía la mancha. Entonces lo separo 1 milímetro, le pongo el cubre en seco y pongo una gota de agua entre porte y cubre, de manera que el agua penetre en el espacio que quedó en blanco entre lo que separé de las manchas. ¿Qué es esto que está acá? Esto que está acá es la mancha que la corté por la mitad con una gilet, y el porta, acá abajo está el porta, acá está el pedazo que yo postulo que está afectado, y el cubre, y hago que entre el agua por este espacio. Si la mancha es bacteriana, hacia donde está el agua va a empezar a salir toda esta nube blanquecina que se llama zooglea y que está formada por miles de bacterias. Entonces me está diciendo que este test de exudado es positivo. Se manifiesta, esto sería un signo microscópico. La zooglea bacteriana me está diciendo, sí, mirá, esta mancha que parecía que yo tenía la duda si era hongo o bacteria, está siendo producida por bacterias porque dio positivo. Estoy viendo toda esta masa lechosa hacia el interior de la separación, que me permite diferenciar si es producida esa mancha por un hongo o por una bacteria. Esta reacción puede dar positiva, como se ve en la foto, o puede dar de este largo de esta manera. No hay ningún exudado. Si da positiva, bien, es bacteria. Si da negativa, no descarto que se trate de bacterias, porque puede ser que la concentración de células bacterianas esté tan baja que todavía no puede expresarse de esta manera. Entonces, si da positiva, si es bacteria, si da negativa, yo tendría que recurrir a otra técnica, que es poner esto previo a unos pasos de esterilización en un medio de cultivo nutritivo, de manera que si es bacteria, se multiplique y forme una colonia bacteriana en ese medio, o que si es hongo, aparezca la colonia fúngica. Entonces, rápidamente, test del exudado, prueba de laboratorio rápida para poder determinar si una determinada mancha que sospecho es bacteriana. ¿Da positivo? Sí. ¿Da negativo? No descarto que sea bacteria, pero me voy a un medio de cultivo. ¿Se entendió? Cuando les dije lo de Agrobacterium, el test que yo les dije, hay una técnica de la Agrobacterium, ustedes traen el suelo donde van a plantar el frutal o la especie que es susceptible a Agrobacterium, o supónganse de que ustedes van a ser los encargados de implantar un monte con
10.000 plantas de duraznero o de ciruelo o de lo que se les ocurra leñoso que sea susceptible a agrobacterium, y ustedes van a ir al vivero a comprar las plantas. Entonces decir, che, esto lo analizaron para saber si hay agrobacterium, y el viverista le va a decir, sí, miren, tranquilos, no tienen agua. No se queden con eso, van a tomar un lote, van a mandar al laboratorio a analizar. Entonces, van a mandar suelo o van a mandar plantas en donde nosotros dos cosas, un test biológico o bien una detección por PCR. El test biológico que se hacía hasta antes que apareciera este auge de la PCR era, nosotros sabemos, como lo expliqué recién, que la bacteria penetra por heridas, entonces se va y transmite su plásmido inductor de tumores y genera una sobreexpresión de hormonas que producen hipertrofia y hiperplasias en las células, entonces aparecen tumores. Entonces, ¿qué les parece si por este test biológico yo hago una suspensión de suelo donde está la bacteria o tomo parte de la subterránea de esas plantas que ustedes me llevan para muestrear y hago una suspensión de raíces molidas en un mortero y con ese juguito de las raíces molidas o con el suelo, yo en rodajas de zanahoria puestas, esterilizadas en una caja para un test biológico, lo inoculo postulando de que si es la bacteria, va a producir los tumores en el periciclo de esa zanahoria. Entonces, en este caso, en este test biológico, ¿yo qué hice? Inoculé la suspensión de suelo y la incubé, y en este caso, que está el periciclo, que es el cambium, que contiene el cambium, que es un meristema lateral en activa división celular, la bacteria ha producido estos tumores que se producen acá, diciendo esto es positivo, entonces en ese suelo o en esa muestra de plantas, de raíces de planta, estaba la bacteria. Y si es negativo, la rodaja de zanahoria va a quedar tal cual. ¿Se entendió? Bueno, chicos, hacemos por favor 15 minutos o 10 minutos de recreo. Son las 2:30. Por favor, a las -20 largamos con virología. Les pido el gran favor. Nos vemos en un ratito.